Buenos días, ya casi tardes. Es nuevamente un placer estar en comunicación hacia ustedes por varios medios, pero lo más importante es la palabra de Dios que sea comunicada correctamente. Hoy, domingo 3 de abril, de mayo, ya estamos en mayo. Disculpen, con la cuarentena perdemos la noción del tiempo, pero ya estamos en mayo y hoy día vamos a iniciar nuestro estudio que corresponde a este domingo, que es la lección número 33 de sufrimiento cristiano. Pero recordemos que lo más importante en este momento es estar en comunión. ¿Qué es lo que nos evita estar en comunión con Dios si ya somos sus hijos? El pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado para regresar a comunión. De esta manera estar en esta posición sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. ¿Qué significa eso? Significa que ya no pertenecemos a este mundo, que somos ciudadanos del cielo, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, miembros de la familia real, embajadores, sacerdotes. Eso es sobrenatural. Eso no es normal en este mundo. Así que solamente para estar en esta posición, no porque lo merecemos, no porque lo ganamos, sino como un regalo de Dios, somos miembros de la familia real al creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú eres miembro de la familia real y puedes participar de todos los recursos sobrenaturales que Dios ha provisto, primariamente y como número uno, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a dar unos segundos para que cada quien en su privacidad pueda tener acceso a esta comunión, es decir, confesar el pecado directamente a Dios, y luego regresamos con una oración para el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad único, Señor, que tú nos brindas de poder tener vida con un principal fin, de crecer espiritualmente para poder lograr el principal mandato, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor. Permítenos utilizarlo de la mejor manera, aprovecharlo de la mejor manera y que esto pueda ser útil para nuestro crecimiento espiritual al percibir la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo y si la creemos que sea metabolizada en nuestra alma. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, ya estamos más cercanos a la fecha probable de reunirnos nuevamente en los templos, pero mientras tanto, mientras que esto no sea autorizado por el gobierno y por el Departamento de Salud, pues vamos a seguir trabajando por estos medios. Así que una cordial bienvenida a todos ustedes y comenzamos con nuestra lección que corresponde a este domingo 3 de mayo del 2020. Como hemos hablado ya durante 33 semanas contando la de hoy, estamos hablando de un tema que comenzamos mucho antes de la pandemia, que se trata sobre el sufrimiento cristiano. Hemos estado trabajando en el transcurso de estos días con mucha información con el fin de orientarnos, que es la función que tiene la iglesia, la función de informar, comunicar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo la metabolice y de esta manera podamos crecer espiritualmente para funcionar en un mundo tan complicado como este. El día de hoy y la semana pasada comenzamos apenas a ver un poquito relacionado con los decretos divinos. El punto importante de estas próximas lecciones, incluyendo la pasada, esta y unas dos más, es entender qué es la omnisciencia de Dios, qué son los decretos divinos y qué es el preconocimiento de Dios. Ellos van muy ligados entre sí, pero son diferentes. Entonces, omnisciencia de Dios, los decretos divinos y el preconocimiento de Dios. ¿Ok? No quiero que se preocupen mucho por no entender algún detallito en el transcurso de la lección, porque la próxima lección fortaleceremos con más información y la próxima con más información, por lo tanto todas esas pequeñitas dudas que puedan ir quedando en el camino van a ser siendo contestadas en las próximas lecciones. Yo sé que es un tema complicado,
pero no por ello significa que no debemos de tocarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos el Espíritu Santo sobrenatural que nos permite entender estas cosas sobrenaturales que humanamente no se pueden comprender. Dice la palabra de Dios que para el que no tiene el Espíritu de Dios, estas cosas son locura, no las puede entender, es imposible entender las verdades bíblicas, a excepción de el principio básico y la primera parte del plan, que son las buenas noticias, creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en donde Dios Espíritu Santo toma esa pequeña porción de fe, de creer, para poder ser útil para la salvación. Así que vámonos directamente a nuestra lección. Recuerde que el día de hoy tendremos al final un poquito de tiempo preparado para tomar los emblemas relacionados con la Cena del Señor y poder hacer esto en memoria de Él, como así lo requiere su palabra. Decreto divino es el primer punto que vamos a tratar. Vuelvo a repetir, es omnisciencia de Dios, decretos divinos y preconocimiento. En ese orden van. Nada más que ahorita vamos a hablar un poquito del decreto para ir entendiendo más el concepto. El punto importante aquí, y al final de cuentas que es más claro para nosotros, es Dios está en control por su soberanía, pero hay libertad para nosotros, y esto es algo que tenemos que entender. Dios es soberano, pero me permite a mí, al mismo tiempo a mí, ser soberano, libre voluntad para tomar mis propias decisiones. Y Dios no va a interferir con las decisiones que yo en mi libre voluntad tome. Decreto divino es toda la voluntad y el propósito divino, considerando todo lo que es, lo que era, lo que es y lo que será, dentro de la omnisciencia de Dios simultáneamente. El plan de Dios es consistente con la libertad humana. Por eso cuando hablamos de la esencia de Dios y hablamos de soberanía, de justicia, de rectitud, es muy importante recordar que nos creó a nosotros con esta grande parte de Él, soberanía, libre voluntad. Nosotros decidimos. Si tú quieres rechazar el plan de la salvación, lo puedes rechazar. Si tú quieres rechazar el plan después de ser salvo para crecimiento espiritual, lo puedes hacer. Hay sus consecuencias, pero tú tomas las decisiones. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para que tengamos estabilidad. Y estas fueron las instituciones divinas, creadas para no creyentes y para creyentes. Estos solamente son un ecualizador de la vida. Es una forma en la cual nos podemos mantener vivos sin destruirnos unos a otros, aunque a veces cuando se pierden estas instituciones comenzamos a ver los resultados. ¿Cuáles son estas? Libre voluntad, el matrimonio, la familia y la nación. Instituciones divinas creadas para todos, creyentes y no creyentes. La libre voluntad, vuelvo a repetir, es la soberanía. Yo puedo tomar mis decisiones. Sí podré escuchar consejos, podré escuchar opiniones, pero al final de cuentas yo tomo la decisión. Aquí no le podemos echar la culpa a alguien de una decisión que yo tomé. Tú tomaste la decisión, ahora eres acreedor a sus consecuencias, a veces buenas, a veces malas. En cuanto al matrimonio, es una institución que últimamente, y no últimamente, desde hace muchos años, cientos de años, miles de años, ha sido atacada, pero últimamente hemos visto más el accionar para destruir esta institución, que desde el jardín del Edén fue atacada, pero hoy vemos más complicaciones en el mundo entero, incluyendo nuestro país, que son los Estados Unidos. Adán y Eva, dentro de su libre voluntad, rechazaron el plan de Dios, desobedecieron a Dios, llegando a caer en miseria, en miedo, en muerte, físicamente hablando también. Tenemos la familia, otro grupo tremendamente atacado en nuestros días. Y finalmente la nación, que es una protección para el género humano, en donde tenemos instituciones como el gobierno, el presidente de los Estados Unidos, en nuestro caso personal como nación, los alcaldes o el gobernador del estado, la policía, diferentes órganos de gobierno que nos permiten gozar de una libertad como esta que tenemos de poder comunicarnos con cualquier persona, tener un lugar donde reunirnos y poder comunicar la palabra de Dios. Esta es parte de la libertad que nosotros gozamos. Entonces,
Si eres miserable, lo primero que queremos hacer es echarle la culpa a alguien, y esto desde el jardín del Edén. Eva le echó la culpa a la serpiente, Adán a la mujer, y al último hasta Dios le echó la culpa de la mujer que le dio. Siempre tenemos ese mal hábito de echarle la culpa a alguien. Las decisiones que tú y yo tomamos son nuestra responsabilidad. Cuando el hombre rechaza el plan de Dios para la salvación por su propia voluntad, la soberanía de Dios entra en acción y su justicia condena. Ese es el orden. Dios trabaja en orden, de acuerdo a su esencia. Y claro, dentro de todo esto, ¿Dios es amor? Claro que sí. Aquí lo vemos en el hecho de enviar a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, pagar los pecados para que nosotros podamos ser salvos al creer en Él. El preconocimiento, ahorita hemos estado hablando de decretos divinos, el preconocimiento de Dios no es el que hace algo cierto, es el que lo ejecuta porque la omnisciencia de Dios lo conoció, fue decretado y es hecho o llevado a cabo por el preconocimiento de Dios. Es decir, el preconocimiento de Dios es solamente el que percibe desde la eternidad pasada que las cosas van a ser ciertas por la omnisciencia de Dios conocidas, entonces se llevan a cabo. Es importante no olvidar la esencia de Dios. Siempre recuerde la esencia de Dios, porque siempre vamos a tener un conducto o un paralelo en alguno de las esencias de Dios. Decíamos hace algún tiempo, hablamos del amor de Dios, pero se nos olvida hablar de su justicia y de su rectitud. Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia que ejecuta. Entonces, importantísimo recordar este concepto. Ahora, el hecho de que Dios conociera todos los eventos y decisiones que usted y yo vamos a tomar desde la eternidad pasada, no hace que el evento sea cierto. Lo que sucede es que al conocerlo en la omnisciencia de Dios, lo decreta como cierto porque lo conoce y luego es llevado a cabo, lo que le llamamos preconocimiento, es la exposición ya finalmente. Nada de lo que sucede es por influencia de Dios o porque Dios te hace o te lleva hasta ese punto. Es una decisión tuya, por eso hemos hablado tanto de la libre voluntad. Es tu decisión, es mi decisión. ¿Dios conocía todo desde antemano? Claro que sí. ¿Conoce la forma voluntaria en que tú y yo íbamos a decidir en cada instante de nuestras vidas? Sí. Pero eso no indica que Dios te está forzando a hacer algo o obligando a hacer algo en contra de tu voluntad. Es la única manera que tú decidas llevarlo a cabo. Esa es la forma. Y por lo tanto, en la omnisciencia de Dios, al conocerlo, lo decreta como cierto y se lleva a cabo, que es el preconocimiento de las cosas. Es muy importante, omnisciencia, decretos divinos, preconocimiento. Vuelvo a repetir, omnisciencia, decretos divinos, preconocimiento. En ese orden va a ir. Voy a ir explicándolo más cada lección también, el día de hoy y la lección próxima, para que podamos ir aclarando este concepto más. Ahora, una vez que nosotros somos salvos, recordemos el plan de Dios. El plan de Dios es, número 1, es creer en Jesucristo para salvación, o sea, la salvación. Número 2, el cristiano en el tiempo, el crecimiento espiritual del cristiano. Número 3, el crecimiento que ya se desarrolló, ahora lo vamos a experimentar en el tercer cielo, lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Ese es el plan de Dios. Entonces, una vez salvos, hay un plan específico para cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual seguimos vivos. O sea, si tenemos algo que agradecerle a Dios, es un día nuevo para que se lleve a cabo el plan de Dios en mi vida. Ese es un punto muy importante en la vida del cristiano. ¿Y cuál es ese punto importante por el cual seguimos vivos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Oímos mucho amar a Dios, pero para poder amar a Dios tenemos que conocerlo. Y esta es la manera, percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra justificados o justificar, inmediatamente tenemos que recordar que es por fe. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es por acciones que nosotros llevamos a cabo, no es por emoción, es solo por el conocimiento de la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le estaba hablando ya a cristianos que habían conocido la verdad en cuanto a las buenas noticias. Ahora venía el punto de la verdad en cuanto al crecimiento espiritual.
Los planes para el nacido de nuevo, siempre Dios tiene planes altos y mejores. Como padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Imagínense ahora, valga la comparación, nuestro Padre Celestial, ¿qué desea para nosotros? Los mejores planes, los más altos planes para nosotros. Y al final de ellos siempre está el mismo punto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. No puestos los ojos en personas, no puestos los ojos en cosas, no puestos los ojos en mi trabajo, en mi matrimonio. Esas cosas van a tener su lugar importante como consecuencia de darle el número 1 a Dios. Su matrimonio, su familia, su trabajo, sus responsabilidades, el ser ciudadano, el ser respetuoso, etc. Todo esto viene como consecuencia de darle el número 1 a Dios en la vida cristiana. La felicidad no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Cuando hablamos de felicidad en el mundo, estamos hablando de una felicidad circunstancial, una felicidad que tiene que ver con los momentos. Te está yendo bien en tu trabajo, estás muy contento, pero ¿qué pasa si te lo quitan? Estás muy feliz porque tienes salud. ¿Y qué pasa cuando te dicen que tienes un problema mortal? Entonces, esas son circunstancias. ¿Y hay que disfrutar esa felicidad? Claro que sí. Pero aquí estamos hablando de buscar y alcanzar la máxima felicidad, que no tiene que ver con la posición social o económica o de salud de cualquier persona. Esto tiene que ver con tu relación íntima con Dios. Por eso siempre hablamos y volvemos a repetir un punto importante. La vida cristiana es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. Y estos recursos sobrenaturales, que es número 1, Dios Espíritu Santo, es para que podamos vivir la vida espiritual a la manera que Dios quiere. Son recursos, no es para hacer milagros, no es para hacer cosas sobrenaturales humanamente hablando, son para hacer cosas sobrenaturales espiritualmente hablando, cosas que un hombre, una mujer que no es cristiano, miembro de la familia real, no puede realizar, porque no tiene los recursos que Dios ha provisto para el cristiano. Si Dios te ha dado un don, el don de pastor maestro, el don de la oración, el don de dar, el don de evangelismo, ese es el plan de Dios para tu vida. Y en ello vas a encontrar la máxima felicidad en cuanto al crecimiento espiritual. Vas a alcanzar niveles fabulosos de felicidad a través de la doctrina bíblica en la aplicación diaria de tu vida. Va a haber altibajos, claro que sí. Va a haber momentos en que te caes o caemos y tenemos que levantarnos y seguir avanzando, porque así es la vida. Hay momentos de muerte, desolación, de enfermedad, de pandemias, de falta de trabajo, de exceso de trabajo, de muchas circunstancias. En medio de todas estas circunstancias, Dios quiere nuestra máxima felicidad solo con recursos divinos que tienen que ver con percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. En lo que se refiere, por ejemplo, voy a dar ejemplo de decreto divino. Esto refiriéndonos a la crucifixión del Señor Jesucristo. Esa crucifixión fue decretada en la eternidad pasada porque la omnisciencia de Dios conocía la decisión de Jesucristo como hombre y la decretó para que se llevara a cabo, y en el preconocimiento de que esto se iba a llevar a cabo, no que había sido influenciado por Dios o empujado por Dios, sino que por decisión propia fue conocida antes esta decisión, fue decretada y se llevó a cabo por el Señor Jesucristo. Cristo decidió ir a la cruz. Fue una decisión que Él tomó, pero la omnisciencia de Dios lo conoció y lo decretó para que esto se llevara a cabo con preconocimiento de la acción. Esta es la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. La soberanía de Dios es que fuera a la cruz. La libertad del hombre es: ¿voy o no voy a la cruz? Esa fue su decisión. Recordemos que en ese momento el Señor Jesucristo era 100% hombre bajo el Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo. Nuestra felicidad entonces va a estar determinada por la respuesta que nosotros tengamos al deseo de conocer o no la palabra de Dios. Esta es tu decisión. Estamos hablando para gente cristiana, miembros de la familia real, gente que ya creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa es tu decisión. Dios desea que crezcamos espiritualmente. Dios desea que seamos excelentes estudiantes de la palabra de Dios para conocer la verdad y nos haga libre de todas esas complicaciones como el celo, el odio, el egoísmo, la arrogancia, etcétera, etcétera.
Las cosas de este mundo aparentemente nos traen máxima felicidad, pero eso es mentira. Esa es una felicidad circunstancial. Es una felicidad que tiene que ver con que cumplamos también con ciertas cosas en la vida. Eres un buen empleado, tienes un buen lugar en tu trabajo. Eres un buen esposo, eres una buena esposa, llevas una buena relación. O sea, eso también tiene que ver con cumplir las instituciones. Pero la máxima felicidad es esa felicidad que solamente en el alma se puede desarrollar por el crecimiento espiritual, la palabra de Dios en nuestra alma. La importancia entonces de los decretos divinos es que tenemos soberanía, libre albedrío, y esta se puede enganchar con la soberanía de Dios y llevar a cabo un plan. Dios no forza nuestra libertad. Somos lo que pensamos, por lo tanto es lo que nosotros decidimos llevar a cabo. Ese es el final punto que vamos a llevar. La vida cristiana entonces es un modo de vida sobrenatural que requiere estos recursos. Y esos recursos son, primero, que tengamos el Espíritu Santo. Segundo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerde que son dos puntos diferentes. Uno es que tenemos el Espíritu Santo permanentemente en nosotros y otro es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que evita que estemos en la llenura del Espíritu Santo? El pecado. ¿Qué necesitamos hacer con el pecado? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, regresas a comunión. ¿Por qué? Porque no hay pecado que esté estorbando en nuestra relación con Dios en ese momento. ¿Qué sucede? La próxima vez que peques vuelvas a salir de comunión con el Señor. No perdemos la salvación, no estamos hablando de ello, estamos hablando de la comunión con Dios. Otro punto importante es, en cuanto a este libre albedrío, tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones vamos a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones lo único que nos van a hacer es perder el tiempo. Así que aquí va el punto importante. Compren el tiempo, redime el tiempo, porque el tiempo es corto. Y no solamente por esto de los temas de la pandemia o de las enfermedades, siempre hay enfermedades, pero sí una cosa importante, tú y yo tenemos una fecha en la cual nos vamos a ir a reunir con el Señor al cielo, al tercer cielo, ya sea porque Él viene antes o porque morimos físicamente. Tenemos que estar listos, o sea, ahí es la importancia de comprar el tiempo. El tiempo que me quedan 10 días, me quedan 10 años, me quedan 20 años, compra el tiempo, crece espiritualmente. Una de las cosas que yo siempre les digo a los miembros de la congregación, una bendición que sus hijos tienen es que ustedes estén creciendo espiritualmente en un lugar donde se les comunica la palabra de Dios de una manera consistente, disciplinada, día tras día, para que sus hijos tengan contacto con ella. Esto no significa que ellos van a ser excelentes cristianos, significa que van a estar en contacto con la palabra de Dios y ellos podrán tomar una decisión el día de mañana, hablando de libre voluntad, de seguir avanzando en ese proceso de crecimiento espiritual o alejarse de él. Pero es una decisión. Lo que usted está haciendo es cumpliendo con ponerlos cerca de la palabra de Dios, sana doctrina para ellos desde muy pequeños. Hay gente que no va a probar esto, no lo va a aprobar, no probar, a aprobar, porque no le gusta. Ellos prefieren, aún como cristianos, dejarle a Dios el 0.5% de su tiempo o lo menos posible. Ellos desean, yo ya soy miembro de la familia real, yo ya soy salvo, pues ahí poco a poquito voy a ir avanzando en lo que tenga de tiempo. No, tiene que ser una prioridad en tu vida. Y mucha gente no va a aprobar esto que yo le estoy mencionando, pero no busques la aprobación de los demás. Tú busca el beneficio primero personal, familiar, para seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual. En el proceso, en el camino, ¿vamos a tomar malas decisiones? Como se dice vulgarmente, ¿vamos a regarla? Sí, constantemente. Pero cuidado con mantenerte en tomar malas decisiones. Tomas una mala decisión, regresa al punto importante y sigue avanzando, sigue avanzando. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder en esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que rechaza la salvación, o sea, que no quiere nada con Dios, esa persona no quiere ir al lago de fuego, pero va a ir al lago de fuego. Ok, una persona que no quiere creer en Jesucristo como su Salvador, no quiere ir al lago de fuego, pero va a ir al lago de fuego. Este es un ejemplo de un decreto divino que no se opone a la libertad humana. Está decretado porque lo conoció Dios en su omnisciencia antes de que tú y yo lo lleváramos a cabo, pero no influyó en la persona para creer o no creer.
sino fue respetada la libre voluntad de esta persona de no creer en Jesucristo como su Salvador. Dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estamos hablando ya en el decreto divino, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, no respondió a la solución que Dios ha provisto para salvación. Aquí mismo, en el versículo 36 de Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, o sea, el que desobedece o rechaza al Hijo, no verá la vida, sino que la ira, y aquí es una palabra que debe utilizarse mejor, juicio, sino que el juicio de Dios permanece sobre él. Juicio y condenación permanece sobre él. Recordad, siempre cuando hablamos de todos estos conceptos es imposible dejar de hablar el caso de Pablo. Pablo, probablemente quien alcanzó el máximo crecimiento espiritual, probablemente puede haber más personas aún en nuestras dispensaciones, pero este hombre que alcanzó un tremendo crecimiento espiritual fue un criminal, fue un hipócrita, pero que al final creyó en Jesucristo como su Salvador y dijo, yo lo quiero conocer. Vamos a ver la actitud de Pablo, el sufrimiento de Pablo tornado en bendición, que es el tema de lo que estamos hablando. Ahora, no estamos saliéndonos del tema, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de los decretos divinos y del preconocimiento. Pero quiero que vea usted cómo este Pablo, Dios en la omnisciencia conocía las decisiones que él iba a tomar, no influyó en sus decisiones, se decretó y en el preconocimiento se llevó a cabo estas acciones. Y ahora vamos a ver cómo el sufrimiento de Pablo se tornó en bendición para él. Recordemos que hemos estado hablando en el transcurso de las lecciones anteriores de un tema que se llama miseria autoinducida. Miseria autoinducida, yo mismo. Esto le hablamos de malas decisiones que probablemente nosotros u otras personas cercanas a nosotros han tomado. Hablamos de disciplina divina y hablamos de sufrimiento para bendición cuando hablamos de las pruebas. Estamos poniéndolo en 3 puntos, aunque los subdividimos cada uno de ellos, pero los títulos son muy sencillos. El número 1 es la miseria autoinducida, o sea, son las malas decisiones que yo tomo o otras personas toman. Número 2, la disciplina divina. Esto tiene que ver, lógico, con su nombre lo indica, disciplina es un castigo a no obedecer alguna cosa, algún plan, y en esto tiene que ver seguir el plan de Dios para nuestras vidas en cuanto al crecimiento espiritual, no a la vida diaria, sino al crecimiento espiritual. Y número 3, el sufrimiento para bendición, que tiene que ver con pruebas. Para que nosotros podamos alcanzar, llegar o avanzar, es necesario que continuemos al mismo ritmo de intensidad en cuanto al crecimiento espiritual. Y si nos llegamos a distraer, regresemos inmediatamente al concepto de seguir avanzando y seguir avanzando. Si no lo hacemos de esta manera, vamos a pagar las consecuencias de las malas decisiones que estamos tomando o de no seguir el proceso de crecimiento espiritual que Dios ha establecido. A diferencia, cuando vamos avanzando con las 2 opciones poder, recuerde cuáles son las opciones poder, la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios comunicada por un pastor maestro, vamos a estar avanzando en el conocimiento metabolizado. Cuando hablamos de la palabra metabolizado, recuerde que es la palabra de Dios cuando nosotros la creemos bajo la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la guarda en nuestra alma y esta información está lista para la aplicación desde el alma. Esto nos permite ir pasando al siguiente nivel, que sería la autoestimación espiritual, al siguiente nivel, que es la autonomía espiritual, al siguiente nivel, que es la madurez espiritual, es que es a la que todos queremos llegar. Ahora, cuando alguien llega no significa que ahí se va a mantener, hay que mantener ahora esa posición. En el Nuevo Testamento encontramos una serie de mandatos, muchos mandatos. Mucha gente quiere hablar de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Yo le llevo para que escuche todos los mandatos que tenemos en el Nuevo Testamento para nuestra dispensación, muchos mandatos que solamente se pueden cumplir
si Dios provee los recursos. De aquí viene el origen de hablar de vida sobrenatural con recursos sobrenaturales. Por ejemplo, dice, caminen por el Espíritu, caminen en el Espíritu, caminen bajo la llenura del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo y no se confundan con otras cosas ni hagan otras cosas menos importantes. Sean llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que nos está conduciendo el Señor es, no pierdan el tiempo. Goza el momento que tú estás viviendo. Goza el crucero en el cual ahorita tú vas caminando. Es decir, cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que entender y comprender que hay algo importante en ese momento. He escuchado que muchas personas, muchos pastores mencionan el versículo de que todas las cosas son para bien para nosotros, como miembros de la familia real. Pero ahí hay una parte que tiene que aclararse para los que le aman. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. Esto ya nos lleva a un conducto que dice crecimiento espiritual. Si tú no tienes crecimiento espiritual, no todas las cosas van a ser para tu bien. Muchas de ellas van a ser, como acabamos de mencionar hace un momento, situaciones de automiseria, o sea, cosas que suceden por malas decisiones que nosotros o otras personas toman o por disciplina. A diferencia de que si estás en el proceso de crecimiento espiritual, entonces va a haber bendición, va a haber prueba, pero es para bendición. Ahí sí vamos a aplicar este versículo perfectamente. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Así que no hay tiempo que perder. Es importantísimo no perder el tiempo. Ahora, yo sé que se va a escuchar muy fuerte, pero eso es un concepto bíblico. No hay nada como un buen desastre para aplicar doctrina bíblica. Eso lo entendemos porque la palabra de Dios así lo dice. Y usted me dice, no, pues para desastres mejor no quiero la vida cristiana. Pero esa es la manera en que Dios, por medio de estas bendiciones, de estas pruebas, viene la bendición en medio de todas ellas. Así que un desastre es el mejor medio, es la mejor, dicen los laboratoristas, cajita de Petri para que se crezca, para que se desarrolle el crecimiento espiritual. Problemas, situaciones, enfermedades, guerras, enfermedades, no sé, todo lo que usted quiera incluir dentro de un desastre, importantísimos para aplicar doctrina. Máximo, ¿qué es aplicar doctrina? Máximo descanso, máxima estabilidad, máxima confianza, máxima intimidad con Dios por una situación que está pasando en mi vida. Según a los Corintios, lo repetimos muy constantemente, ojalá ya lo tenga casi memorizado en su mente. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice así. Voy a leer desde el versículo 8 para que recordemos el contexto de Pablo. Cuando dice, acerca de esto, está hablando de una enfermedad, de un dolor en su cuerpo muy fuerte que él quiere que se le quite. Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que él me lo quitara. Y él me ha dicho, aplicando doctrina, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona, o sea, viene a ser operacional en la debilidad, o sea, cuando tú y yo descansamos. Por lo tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more, resida en mí. Versículo 10. Por eso me complazco, esto es felicidad, o sea, en el alma, aún no importando la circunstancia, en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecución, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, o sea, débil significa descanso en su poder, entonces soy fuerte. Y aquí está hablando en el transcurso de este versículo de pruebas en cuanto a gente, situaciones, pensamiento, sufrimientos, enfermedades, todo tipo de situaciones de adversidad, pero al final de cuentas hay una luz grandísima al final de esta situación. La doctrina bíblica metabolizada por el Espíritu Santo a través de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios, nos va a dar la capacidad para ver el camino, la madurez espiritual para poder enfrentar las situaciones en máxima felicidad. O sea, que todas ellas, en lugar de ser una carga, un problema, sean un punto de bendición para mi alma, aun cuando en el entorno sea
peligroso, difícil, doloroso. Yo creo que una de las palabras que todos podríamos expresar aquí es: yo quiero llegar a ese punto. Necesitamos entonces máxima concentración los 24 días de la semana para poder seguir avanzando en este concepto. Crecer espiritualmente por medio de percibir la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo, para que si usted la cree sea metabolizada, y seguir inculcando. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima lección? Inculcar muchos de estos puntos que vimos ahorita desde otra perspectiva, pero hablando de lo mismo: omnisciencia de Dios, decretos divinos y preconocimiento para seguir avanzando. Es muy importante en la vida del cristiano estos conceptos. Y a la par de lo que estamos mencionando, es importante entonces también recordar. Estamos hablando de recordar, estamos hablando ahora de recordar, de mencionar el recordar la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, es decir, el evento de la comunión. ¿Esto para qué es? Para que no olvidemos el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que se logró con ello? Nuestra libertad. Cristo murió en la cruz para pagar el pecado de todo el género humano. Eso es muy importante recordar. Pago. En la cruz que hubo, pago. En el momento en que usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sucede también algo. Cuando usted cree, sucede lo que la palabra metanoeo significa: cambia de manera de pensar. Primero, en cuanto a Jesucristo, ahora lo identifica como su Señor y Salvador. Y segundo, que las cosas que usted hacía o dejó de hacer en ese momento, el momento en que creyó en Jesucristo como su Salvador, y me refiero a dejó de hacer en que ahora piensa que no es lo correcto para su vida, eso es cambiar de manera de pensar. Va a haber un cambio, pero ese cambio se va a ver más experiencialmente si usted trabaja percibiendo, metabolizando, inculcando la palabra de Dios. No podemos ver un amor más grande de nuestro Señor que al hablar de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Esas 3 horas, de las 3 del mediodía a las 3 de la tarde, en el sufrimiento en la cruz, cargando el pecado de todo el género humano, su muerte espiritual. No hay forma más importante de recordarlo que haciéndolo en memoria, y por eso el Señor lo puso como algo que podemos llevar a hacer todas las veces que queráis. No hay fecha, no hay un límite o un máximo. Es todas las veces que lo desees hacer. En la cruz fue juzgado por nuestros pecados. Sí es importante recordar que en su humanidad el Señor Jesucristo todavía tenía dudas en cuanto a ir a la cruz. Pero al final de cuentas predomina la doctrina en su alma, la llenura del Espíritu Santo, y dice al final de cuentas: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hagamos memoria de Dios en este momento, y si usted tiene ya a su alcance un poquito de jugo o agua y un trocito de pan para simbolizar cada una de estas cosas, recordemos comer. Y fíjense qué interesante cómo Dios lo pone de esta manera. El comer tiene que ver con algo que no hay mérito. No hay mérito en comer. Cualquiera lo puede hacer. En este caso, cualquiera que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo puede llevar a cabo. Nosotros, al momento que tomamos el pan representa su humanidad, nos recuerda el amor personal de Dios Padre por nosotros, nos recuerda impecabilidad, perfección en cuanto al pecado del Señor Jesucristo. Y nosotros, al tomar el pan, recordamos esto. Hagámoslo. Lo mismo, al tomar la copa, representa la muerte espiritual del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de sangre, no hablamos de la sangre literal, sino de la muerte espiritual que es representada por la sangre del cordero en el momento de su muerte. Así que nosotros, en el momento de recordar con la copa, recordamos la muerte espiritual del Señor Jesucristo en la cruz, en mi lugar, para mi libertad.
Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder recordar, hacer memoria de esta obra perfecta, Señor, llevada a cabo por Jesucristo en la unión hipostática para tomar nuestro lugar en la cruz y para que haya pago total, Señor, el pago por todos los pecados del género humano. Y esta libertad esté accesible a cualquiera que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ponemos en tus manos a nuestros oyentes en este momento. Si hay alguien que en este momento haya creído, Señor, lo ponemos en tus manos y te ponemos en tus manos también, Señor, la oportunidad de que pueda tener acceso a la comunicación de un pastor maestro, Señor, para que le conduzca en seguir avanzando en este proceso de crecimiento espiritual tan importante para todo nuevo miembro de la familia real y para los que ya tenemos tiempo, Señor, en el seguir avanzando, no retrocediendo, sino seguir avanzando. Gracias, Padre, por esta forma en que podemos recordar tu obra perfecta en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Entonces, esta rehabilitación de la que acabamos de hablar con estos símbolos, rehabilitación en el alma, es un proceso que se va a llevar a cabo por medio de la palabra de Dios. En Romanos menciona muy claramente que ya no nos conformemos a las cosas de este mundo. Ahora somos miembros de la familia real. Ahora trabaja en este proceso de rehabilitación en el alma por medio del estudio de la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Así que si tú lo hiciste en este momento, te invito a que lo puedas seguir con nosotros si tú gustas, y si no, con cualquier pastor maestro que enseñe sana doctrina y que tú sientas en tu corazón por medio de la oración que es el momento oportuno de acercarte a ese lugar y de absorber toda la información que ese pastor maestro tenga para ti, porque ese es el crecimiento espiritual que tú necesitas. Igualmente para los miembros de nuestra congregación, seguimos avanzando. Mientras Dios nos dé vida, aquí vamos a estar presentes para poder comunicar la palabra de Dios y rehabilitar nuestras almas. Me incluyo yo en primer lugar para seguir rehabilitando día tras día todos esos malos hábitos, todas esas malas formas que que permitimos que causaran impacto en nuestras almas, y hoy estamos, gracias a Dios, en el proceso de rehabilitarlas, de quitarlas, de limpiarlas por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recordemos entonces que este mandato que llevamos a cabo es consistente con nuestra rehabilitación, es para orientarnos y para continuar en este reto de prioridades. ¿En dónde tengo puestos mis ojos? ¿Qué es lo más importante para mi vida? Y lo dejamos ahí para que tú lo sigas pensando, meditando, y si Dios nos permite, nos podamos ver en nuestra próxima lección, que es el día martes y el miércoles con Colosenses y Primera de Juan. Y también esperen noticias para ver si ya tenemos en el transcurso del mes de mayo información de una fecha en la cual reiniciemos nuestras actividades, por lo menos los domingos en el templo. Así que pasen buenas tardes. Bendiciones del Señor, que significa les deseo lo mejor, y esa pues solamente es la bendición de Dios directa para ustedes. Que pasen buena tarde.